En las últimas sesiones, tanto el oro como la plata han registrado retrocesos moderados tras un periodo de fuerte impulso alcista. Esta corrección, lejos de interpretarse como un cambio estructural de tendencia, se produce dentro de un contexto específico de mercado, marcado por patrones operativos entre las sesiones asiáticas y estadounidenses. El comportamiento reciente coincide con el periodo del Año Nuevo Lunar en China, momento en el que la actividad en los mercados asiáticos se reduce temporalmente. La menor participación durante esta etapa puede generar movimientos más técnicos que fundamentales, especialmente en activos con fuerte exposición a flujos internacionales como el oro y la plata. Adicionalmente, el mercado se encuentra ante un vencimiento relevante de opciones, lo que introduce dinámicas de posicionamiento a corto plazo. En estas fases, los precios tienden a experimentar ajustes que no necesariamente reflejan cambios en fundamentos macroeconómicos, sino estrategias vinculadas a derivados financieros. El retroceso observado había sido anticipado dentro de este marco operativo. Las variaciones entre las horas de negociación asiáticas y estadounidenses suelen generar movimientos tácticos que posteriormente se estabilizan cuando la liquidez se normaliza. En este sentido, la corrección actual debe evaluarse como parte de una fase de consolidación dentro de un entorno más amplio de fortaleza estructural. La pregunta central no es si el mercado atraviesa una pausa técnica, sino si dicha pausa podría extenderse hasta niveles significativamente inferiores, incluyendo la posibilidad de que la plata vuelva por debajo de los $50. Más allá de los movimientos tácticos de corto plazo, la perspectiva estructural para el oro y la plata se fundamenta en dos variables centrales: la devaluación monetaria y la caída de las tasas de interés reales. Estos factores constituyen, según el análisis presentado, los motores principales que sostienen una trayectoria alcista prolongada. La devaluación monetaria implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Cuando la base monetaria se expande y el valor real del dinero disminuye, los activos tangibles como el oro y la plata tienden a beneficiarse, ya que no dependen directamente de la emisión gubernamental. En este contexto, los metales preciosos funcionan como mecanismos de preservación de valor frente al deterioro monetario. Por otro lado, las tasas de interés reales, es decir, las tasas nominales ajustadas por inflación, desempeñan un papel determinante en la valoración de activos no productivos como los metales. Cuando las tasas reales caen, el costo de oportunidad de mantener oro o plata disminuye. En consecuencia, la demanda aumenta, reforzando la tendencia alcista. La combinación de devaluación monetaria y tasas reales descendentes configura un entorno estructuralmente favorable. Aunque puedan presentarse retrocesos temporales impulsados por factores técnicos o eventos específicos, el marco fundamental no sugiere un cambio de ciclo bajista. Dentro de esta tesis, la pregunta sobre si la plata podría regresar por debajo de los $50 se analiza en términos de probabilidad estructural más que de volatilidad momentánea. Bajo las condiciones actuales descritas, la tendencia de fondo permanece orientada al alza, incluso si se producen correcciones intermedias. En el corto plazo, uno de los factores técnicos que influye en el comportamiento de los metales preciosos es la teoría conocida como Max Pain. Este concepto sostiene que, al acercarse el vencimiento de contratos de opciones, los precios tienden a gravitar hacia niveles donde la mayor cantidad posible de opciones expira sin valor. En ese punto, las instituciones financieras con mayor capacidad de cobertura y estructuración resultan beneficiadas. La lógica detrás de esta teoría se basa en la concentración de contratos abiertos en determinados niveles de precio. Si el mercado se aproxima a esos puntos críticos al momento del vencimiento, tanto compradores de opciones, call como put, pueden quedar fuera del dinero, reduciendo los pagos que deben realizar las contrapartes institucionales. Para el vencimiento de febrero, los niveles identificados como Max Pain se sitúan aproximadamente en $4,600 para el oro y en $73 para la plata. Estos puntos actúan como referencias técnicas alrededor de las cuales puede observarse atracción temporal del precio. La relevancia de estos niveles no implica un cambio estructural de tendencia, sino una posible estabilización transitoria en torno a dichos valores. Una vez superada la fecha de vencimiento, la influencia de esta dinámica tiende a disminuir y el mercado vuelve a responder con mayor peso a factores fundamentales. Dentro de este marco, los retrocesos recientes pueden interpretarse como movimientos alineados con la dinámica de vencimientos. Sin embargo, la pregunta central persiste. Si la plata se aproxima a niveles inferiores durante estas fases técnicas, ¿podría extenderse el ajuste hacia zonas más profundas o se mantendrá dentro de un rango controlado? Dentro del análisis técnico presentado, se identifican 3 niveles considerados realistas para posibles retrocesos en la plata.
$71, $64 y $54,50 por onza. Estos niveles no se plantean como predicciones inevitables, sino como zonas de referencia donde el mercado podría encontrar soporte en caso de que la corrección se profundice. El primer nivel, en torno a los $71, representaría un ajuste moderado dentro de la estructura actual. Un movimiento hacia esa zona podría interpretarse como una consolidación saludable, tras el fuerte impulso alcista reciente. No implicaría un deterioro estructural, sino una fase de reequilibrio técnico. El segundo nivel, cercano a los $64, supondría una corrección más pronunciada. Sin embargo, incluso ese escenario se mantendría dentro del marco de una tendencia de largo plazo, considerada alcista. Bajo esta hipótesis, el mercado absorbería presión vendedora sin invalidar la estructura fundamental basada en devaluación monetaria y tasas reales descendentes. El tercer nivel, en $54,50, es señalado como el límite inferior crítico dentro de esta proyección. Se expresa una convicción clara de que la plata no volverá a registrar un cierre semanal por debajo de ese umbral. Esta afirmación implica que, aún en un escenario de volatilidad intensificada, el mercado mantendría un piso estructural por encima de dicho nivel. La pregunta sobre un regreso por debajo de los $50 se evalúa a la luz de estos niveles técnicos. Dado que el soporte clave identificado se sitúa en $54,50, la probabilidad de un descenso sostenido por debajo de 50 se considera reducida dentro del marco expuesto. En consecuencia, los escenarios de corrección planteados delimitan un rango inferior que, aún en su extremo, no contempla una ruptura estructural hacia niveles inferiores a $50 por onza. Más allá de los escenarios de corrección, la perspectiva dominante para la plata mantiene una orientación alcista. Se anticipa que, tras completar eventuales fases de consolidación, el metal podría alcanzar nuevos máximos históricos hacia finales del verano, con mayor probabilidad en septiembre u octubre. Esta expectativa no se fundamenta únicamente en patrones técnicos de corto plazo, sino en la combinación de factores estructurales previamente mencionados: devaluación monetaria persistente, tasas reales en descenso y un entorno global que favorece la demanda de activos tangibles. Bajo estas condiciones, los retrocesos intermedios serían interpretados como etapas dentro de un movimiento mayor. El calendario proyectado sitúa el posible máximo en un horizonte temporal definido, lo que sugiere una trayectoria progresiva más que un impulso abrupto. El mercado podría atravesar fases de volatilidad y ajustes antes de retomar una senda ascendente sostenida. La proyección de nuevos máximos implica que los niveles actuales no representarían el punto culminante del ciclo. Incluso si la plata experimenta descensos hacia zonas técnicas previamente identificadas, la estructura general apuntaría hacia una reanudación del impulso. Dentro de este marco, la hipótesis de un regreso sostenido por debajo de $50 pierde consistencia frente a la expectativa de máximos superiores en el mismo horizonte temporal. El análisis sugiere que las correcciones serían transitorias y formarían parte de un proceso de consolidación previo a una expansión adicional en precios. En contraste con la proyección más definida para la plata, el panorama del oro se describe como relativamente más neutral en el corto plazo. Tras los movimientos recientes, se espera una fase de estabilización dentro de un rango comprendido entre $4.800 y $5.000 por onza. Se sostiene que el oro ya habría establecido un suelo relevante en torno a los $4.400. Desde ese nivel, el mercado habría absorbido presión vendedora suficiente como para consolidar una base técnica. Esta zona actúa como referencia inferior dentro de la estructura actual. Sin embargo, el análisis también contempla un escenario adicional vinculado a factores geopolíticos. En caso de un conflicto con Irán, el oro podría encontrar un piso reforzado dentro del rango de $4.600 a $4.800. Este intervalo funcionaría como zona de soporte ante un aumento abrupto de la demanda defensiva. La estabilidad proyectada no implica debilidad estructural, sino consolidación dentro de niveles elevados. Mientras la plata presenta un potencial de expansión más acelerado bajo compresión del ratio, el oro podría mostrar un comportamiento más contenido en el corto plazo, aunque respaldado por fundamentos de largo plazo. En conjunto, la dinámica del oro complementa la perspectiva de la plata. Un oro estabilizado dentro de rangos altos proporciona el marco necesario para que la plata continúe desarrollando su propio ciclo alcista sin depender exclusivamente de movimientos extremos en el metal dorado. Dentro del análisis presentado también se menciona el uso de herramientas especializadas para evaluar oportunidades en el mercado. En particular, se promueve Investing Pro de investing.com como plataforma destinada al seguimiento de portafolios, análisis de datos financieros y detección de activos infravalorados. La utilidad de este tipo de herramientas radica en su capacidad para integrar métricas fundamentales,
técnicas y comparativas dentro de un mismo entorno. En mercados caracterizados por volatilidad elevada, como el actual en oro y plata, el acceso a la información estructurada puede facilitar la identificación de puntos de entrada y niveles de riesgo. El seguimiento de carteras, el monitoreo de tendencias y el análisis de evaluaciones permiten contextualizar movimientos de corto plazo dentro de marcos más amplios. En el caso específico de los metales preciosos, herramientas de este tipo pueden ayudar a evaluar soportes técnicos, ratios relativos y escenarios proyectados. El entorno descrito, marcado por vencimientos de opciones, ajustes técnicos y expectativas de nuevos máximos, exige una lectura disciplinada de datos. La incorporación de plataformas analíticas se presenta como complemento operativo dentro de una estrategia que combina fundamentos macroeconómicos y análisis técnico. Con esto concluye el desarrollo estructurado del panorama hacia abril de 2026. Si deseas, puedo ahora convertirlo en versión ultra retentiva, estilo documental premium, ajustarlo a exactamente 3.000 palabras o elevar aún más el nivel técnico institucional.